la Biblia para la iglesia, ¿sí? Solo 2 oficiales reconocen la Biblia para una iglesia. Y sin duda alguna hay un énfasis muy marcado en la persona del pastor, porque el pastor, hermano, el pastor es uno de los 2 oficiales, ¿sí? El pastor es uno de los 2 oficiales. Y luego dice, en la vida de las iglesias ocurren verdaderas tragedias por el mal desempeño del pastor. Y es cierto, hermanos, ¿eh? En muchas iglesias, como dice el estudio, hermano, verdaderas tragedias, hermano, verdaderos problemas hay cuando un pastor cumple un mal papel, cuando se desempeña mal, cuando no cumple, hermano, con un buen desempeño. Y luego dice, tanto de hacia la congregación, como de la congregación hacia él. Porque, hermano, también, hermano, hay un mal papel entre el pastor, del pastor con la iglesia, como también, muchas veces, también de la iglesia para con el pastor, hermano, ¿sí? Y luego dice, ¿qué dice la Biblia acerca del trato que se le debe de dar? Muchas cosas depende de cómo se trate al pastor. Y luego dice, para que las cosas vayan bien, es absolutamente necesario que el pastor lleve sus funciones en rectitud, ¿verdad? Y luego dice, y que sea tratado con rectitud, o sea, hermanos, como dice la Biblia, como está escrito, ¿sí? Todo, hermano, todo va a marchar bien si tanto el pastor o como la congregación, hermano, hacemos lo que la Biblia está diciendo, ¿sí? Tanto el desempeño del pastor como cómo trata la iglesia a su pastor. Entonces, hermano, todo debe de ser como dice la palabra de Dios, ¿sí? No como dice una iglesia, no como dice un hermano, no como dice la tradición, no, como dice la palabra de Dios. ¿Tiene hojita, hermano, usted? ¿Sí tiene hojita? Ok, perfecto. Vimos, hermanos, la semana pasada el punto número 1, hermanos, del estudio. Vimos el punto número 1. Dice, el pastor va a dar cuentas delante de Dios por las almas encomendadas a su cuidado. Hermanos, como estamos viendo, es un estudio, hermanos, que tiene relación a la persona del pastor de una iglesia. Entonces, hermano, tanto los puntos que vamos a ver esta mañana, yo creo que el día de hoy terminamos el estudio, hermanos, todo tiene relación, hermanos, con la persona del pastor, ¿sí? Entonces, vimos, hermano, que el pastor va a dar cuentas delante de Dios por las almas encomendadas a su cuidado. Ahora, ¿cuántas almas, hermano, debe de tener una iglesia para que el pastor pueda dar cuentas? ¿Cuántas almas, hermano? Pues no hay un número, hermano. Porque hay iglesias, hermano, pequeñas, hay iglesias de 15 personas, hay iglesias, hermano, de 20 personas, hay iglesias hasta de 8 personas, pero son personas fieles, hermano, y ahí están, así están. Comienzan las iglesias, hermano, y a su vez van ganando más almas, y hay un pastor. Pero el pastor, hermano, va a dar cuentas aún de esas 8 o 10 personas. Ahora, hay iglesias, hermanos, que tienen 500 personas, tienen 600 personas, tienen 800 personas, 1000 personas. El pastor también va a dar cuentas de todo ese rebaño, hermanos, ¿sí? Entonces, muchas veces, hermano, cuando la iglesia es muy grande, la iglesia, hermanos, ve que un pastor no es suficiente, hermanos. Un pastor no es suficiente. Ahora, hay un pastor titular, hermano, pero también la iglesia elige a más pastores, ¿sí? Más pastores, hermano, como son iglesias muy grandes, hermano, hay muchos jóvenes. Hay muchos jóvenes, hermano, entonces hay un pastor de jóvenes, hay otro pastor, hermano, que ayuda al pastor titular. Entonces, hermano, son varios pastores. ¿Por qué? Porque es mucha gente, hermanos. Son iglesias muy grandes. Y hemos conocido, hermano, o conocemos iglesias que son muy grandes y tienen hasta 2 o 3 pastores. Por ejemplo, hermano, la iglesia donde yo nací, esa iglesia tiene 2 pastores. ¿Por qué? Porque son iglesias, pues, que tienen un buen número de gente, hermano. Esas iglesias tienen, hermano, como una doctrina de ellos que deben de tener 2 pastores, hermano. Aun si son iglesias pequeñas, aun si son iglesias, hermanos, de 20 o de 30 personas, esas iglesias siempre tienen 2 pastores y siempre tienen 2 diáconos, hermanos. Siempre tienen 2 y 2, siempre. Esas iglesias así son. No sé en qué se basen. Yo creo que son doctrinas que ellos traen de allá, porque los hermanos que fundaron las iglesias en León vienen de una iglesia de Estados Unidos, una iglesia bautista de la Convención de Estados Unidos, pero llegaron a León y se desviaron mucho de la doctrina bautista, hermanos,
pero siempre tienen 2 pastores y tienen 2 diáconos siempre, hermanos. Esos grupos así son. Pero, hermano, ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que dice la Biblia, hermano, en cuanto al pastor y la iglesia que él está al frente, hermanos? Vamos a ver qué dice Hebreos 13:17, hermanos. Este punto, hermano, ahí nos quedamos la semana pasada, pero vamos a verlo rápidamente a manera de repaso porque es muy importante, hermanos. Hebreos 13:17. Si alguien lo tiene, hermano, ¿lo puede leer, por favor? Hebreos 13:17. Gracias, hermano. Fíjese, hermano. Dice la palabra del Señor, hermanos: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Sí? Hasta aquí, hermanos, la Biblia está dando una orden, hermanos. ¿Sí? Una orden a la iglesia. Hermanos, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Pero, hermano, cuando se encierra hasta aquí, surgen preguntas y surgen dudas. ¿Por qué? ¿Por qué lo debemos de hacer? ¿Por qué lo debemos de hacer? ¿Por qué vamos a obedecer a nuestros pastores? ¿Y por qué nos vamos a sujetar? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? O sea, yo sé que hay un pastor en una iglesia, yo sé que tengo mi pastor que me enseña, que nos reprende muchas veces, hermano, que nos comparte la doctrina, que está predicando la palabra de Dios. Pero ¿por qué? ¿Por qué yo como oveja voy a obedecer al pastor y me voy a sujetar a él? O sea, ¿cuál es la razón? ¿Por qué? Perdón. ¿Por qué voy a obedecer al pastor y por qué voy a sujetarme a él? ¿Cuál es la razón por la que nosotros, hermanos, lo vamos a hacer? Ahora, como le digo, hermano, mire, hay iglesias pequeñas y hay iglesias grandes, Iglesias, hermano, que tienen 3, 4 pastores. ¿Por qué la oveja va a obedecer al pastor y se va a sujetar a él? Hay una pregunta y la respuesta está ahí. ¿La lee, hermana Coquita? ¿Cuál es la razón? Porque él vela por ellas, porque el pastor vela por nosotros y también debe predicarnos y enseñarnos y también debe apacentarnos. Bueno. Pero el versículo dice, porque ellos velan por vuestras almas, que es exactamente eso, hermano. Entonces, hermano, fíjese cómo la respuesta está contestada. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Pero por qué? Bueno, dice la Biblia, porque ellos velan por vuestras almas. Esa es la respuesta, hermano. Porque ellos velan por vuestras almas. Y luego dice, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Dice, porque esto no es provechoso. Cuando dice no es provechoso, significa, hermano, que si el pastor, hermano, si los hermanos o el pastor se quejan y no lo hacen ambos con alegría, dice que de esto, hermano, no va a salir nada productivo. No va a salir nada edificante, dice, porque esto no es provechoso. Son las mismas palabras, hermano, de cuando se ejercen los dones en la iglesia. Cuando los dones espirituales, hermano, cada uno de ustedes, hermanos, que tiene dones espirituales, los pone en práctica en la iglesia. ¿Cuál es la razón, hermano, por la que vamos a poner en práctica nuestros dones espirituales en la iglesia? ¿Cuál es, hermanos? La obediencia. ¿Manda, hermana? La obediencia, ¿no? Obedecer. También, pero otra cosa, hermano. Para que la iglesia crezca, para que la iglesia sea edificada. ¿Sí? ¿Qué más, hermano? Para provecho de la iglesia. Vamos a aprovechar todo eso, hermano, y la iglesia va a ser edificada. Entonces, hermano, de la misma manera, el pastor, hermanos, el pastor tiene que velar por la iglesia, por las almas que están a su cuidado, que el Señor nos puso a su cuidado. Dice, como quienes han de dar cuenta, o sea, el pastor va a dar cuenta de las almas, dice, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Porque, hermano, de esto no va a salir nada provechoso. Si el pastor, hermano, nada más se le pasa quejándose de las personas que están a su cuidado, ¿usted cree, hermano, que de esto va a ser algo provechoso?
No, porque si el pastor, hermano, se la pasa quejándose, el pastor de ninguna manera va a orar por ellas, no va a ver por ellas, hermano, en alguna necesidad, no va a ver por ellas. ¿Por qué? Porque ya tiene un corazón quejumbroso, hermanos. ¿Sí? Entonces, hermano, ahora sí, ¿qué es lo que dice la Biblia, hermano, en cuanto a velar por las almas encomendadas a su cuidado? Vamos a ver estos puntos, hermano, a manera de repaso. Vamos a hacer una oración, hermanos. ¿Amén? Vamos a orar. Señor Padre bendito del cielo, en esta mañana le damos gracias, Padre, porque estamos aquí en su casa. Padre bendito, aprendiendo estos puntos tan importantes de las doctrinas de la iglesia, Señor. Y Padre, gracias por esos puntos que usted nos enseña en su palabra acerca de el cuidado del pastor para con su iglesia, que el desempeño del pastor hacia su iglesia, Señor. Ayúdanos a aprender mucho en esta mañana, Señor. Cada uno de esos puntos, deme la sabiduría necesaria, Señor. Y pido por los hermanos que faltan llegar, Padre, presúeles para que no se pierdan ese estudio tan importante, Señor. Eso se lo pedimos, mi Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermano, entonces, dice la Biblia, hermanos, va a dar cuentas el pastor delante de Dios por las almas encomendadas a su cuidado. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas. ¿Qué conlleva, hermano? ¿Qué conlleva velar por las almas? ¿Qué conlleva, hermano, velar por las almas? Que el pastor vele por las almas. Primeramente, hermano, ahí dice, ¿verdad? Bien en su estudio, hermano. Dice, número 1, debe velar por ellas, debe predicarles y enseñarles y debe apacentarlas. ¿Sí? Cuando dice, hermano, velar por ellas, hermano, significa, hermano, estar en observación, estarlas observando, que estén bien. Debe guiarlas, hermano, se puede decir, como dicen por ahí los pastores a las ovejitas, guiarlas por los pastos verdes para que tengan una buena salud espiritual, hermanos. Una buena salud espiritual. Que sean ovejitas, hermano, gorditas, porque están bien alimentadas de un alimento, hermanos, sólido, de un alimento, hermano, que les va a llevar a una madurez espiritual. ¿Sí? Entonces, hermano, el pastor va a cuidarlas, va a ver por ellas, va a ver por su estado espiritual, va a velar por ellas, va a orar por ellas también, hermano. Sí, va a estar orando por ellos, hermano, porque de pronto, hermano, va a haber un problema en una jovencita o en un jovencito, ¿verdad? Hay un problema por ahí con sus padres, a lo mejor hay algo de rebeldía, hay un problema en un matrimonio. Hermanos, el pastor es el que tiene que estar ahí al pendiente de ese matrimonio, de ese problema que hay con esos jovencitos, hermano, porque, hermano, hay iglesias donde de todo hay. Entonces, el pastor, hermano, debe estar al pendiente. No debe decir, no, hermanos, pues ahorita no tengo tiempo de ver su problema, hermano, lo siento, tengo mucho trabajo o tengo mucho que estudiar, mucho que estudiar para la escuela dominical. Hermanos, pues espérenme para la semana que viene. Hermanos, eso pasa, muchas veces corre el riesgo de que ese matrimonio se truene, hermanos. De que ese matrimonio se separen, de que los hijos se vayan, porque, hermano, hay problemas muy fuertes, sea, hermanos, de mañana, sea de noche, de tarde, aún de madrugada. El pastor, hermano, tiene que estar al pendiente de ese matrimonio o de ese problema o de esa cosa que hay, hermano, en la oveja que el Señor le mandó cuidar, hermanos. El pastor no puede decir, hermanos, pero ¿cómo que de madrugada tienen este problema, hermanos? Están ahí peleando los hijos ahí que llegan de madrugada y si ahí se armó un borlote. No, hermanos, por favor, no sean latosos, no es posible. Hermanos, porque puede pasar eso. ¿Saben ustedes, hermano, que ha habido problemas matrimoniales en las madrugadas? Pastor, venga, por favor, que aquí hay algo aquí. Aquí nos estamos agarrando del chongo. Pastor, venga, porque eso suele pasar, hermanos. Entonces, ¿qué hace el pastor? Hermanos, permítanme, hermanos. Por favor, espérenme, voy inmediatamente. Hermano, así es. Pastor, ya sabemos, hermano, que hay una persona internada, un hermano de la iglesia, que ha sido fiel al Señor, pero, hermano, pues está internado, ¿verdad? Y está muy malita la hermana. Y de pronto, pues ya está en los últimos momentos. Y la familia le marca, pastor, ya parece que mi mamá, mi hermano, pues ya está yéndose. Hermano, pues hay que acudir a ver todo eso.
Hay que estar al pendiente, hermano, de un hermano de la iglesia, porque, hermano, el pastor es el encargado de velar por esas almas que Dios le encargó, hermanos. ¿Sí? Tanto son privilegios, hermano, de usted como miembro de la iglesia, como también son responsabilidades también muchas veces también del pastor estar velando por ellos. El pastor, hermano, es el encargado de predicar y enseñar la palabra de Dios, hermanos. El pastor de la iglesia. Ahora, muchas veces, hermano, como tenemos en nuestras iglesias, tenemos un rol de predicación, como yo les decía la semana pasada. Tenemos a dos personas, dos hermanos que nos ayudan a predicar. Hay iglesias donde hay varios hermanos, donde hay 3, 4, 5 hermanos. El pastor tiene que estar al pendiente, hermano, de lo que ellos están predicando, hermanos, de lo que ellos están predicando. Ahora, no me refiero, hermano, a que, hermano, pues ¿de qué va a predicar hoy? Quiero que me dé su bosquejo, saquen una copia de su bosquejo, porque quiero ver qué es lo que va a predicar. ¿Es válido? Es válido, hermanos. Pero muchas veces, hermano, no lo hacemos porque conocemos a las personas que están predicando. O sea, no es una persona nueva ni desconocida para nosotros. Entonces, hermano, los hermanos pasan, pero, hermano, si alguien está predicando una doctrina rara, ¿quién va a ser el responsable, hermanos? El pastor, hermanos. El pastor va a ser el responsable de la doctrina rara que se está enseñando, de la doctrina rara que se está predicando, hermanos. ¿Sí? El pastor es el responsable. Entonces, hermanos, él debe de predicar la palabra de Dios y él también debe de enseñar la palabra de Dios. Eso significa, hermano, que no va a haber aquí un futuro, un maestro de escuela dominical que no sea el pastor. No significa eso, hermano, porque yo sé que Dios está llamando a hermanos a que enseñen la palabra de Dios. Pero el pastor debe estar atento, hermano, de lo que está enseñando. ¿Sí? Porque, hermanos, pues todos estamos creciendo. Yo sé que los hermanos pues no lo saben todo, no lo sabemos todo. Pero el responsable es el pastor, hermano. Porque por una mala enseñanza, hermano, puede haber un problema, hermano. Un problema en la iglesia, un problema doctrinal. Entonces, hermano, el responsable es el pastor. Los hermanos no van a ir con el predicador. A ver, hermano, ¿por qué está enseñando eso? Hermano Ramiro, ¿por qué está enseñando eso? ¿Por qué está predicando eso? No. Van a ir con el pastor. Pastor, ya vio lo que el hermano está predicando, ya vio lo que el hermano está enseñando, ya vio lo que el hermano está compartiendo. El responsable es el pastor y la Biblia lo está diciendo, hermanos. ¿Sí? La Biblia lo está diciendo. Debe predicar y enseñar. Esto, hermano, conlleva también pagar un precio de estudiar, hermano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el pastor está velando por las almas encomendadas a su cuidado. Piense usted, hermano, un pastor que no sabe de la Biblia, que no sabe, que no estudia, hermano, que no se prepara para una enseñanza, que no se prepara para una predicación. Usted, hermano, viene a la iglesia, o los creyentes llegan a la iglesia, hermano, con el deseo de aprender. Porque cada uno de nosotros, hermano, pasa por muchas cosas en nuestra casa. Pasamos por problemas, como yo le decía la semana pasada, muchas veces problemas espirituales, problemas morales, problemas familiares, problemas económicos, problemas de enfermedad, varios problemas, hermano. La Biblia, hermano, tiene la solución para todo eso. Y cuando venimos a la iglesia, hermano, no venimos con expectativa, hermano, principalmente de ver al hermano, de practicar con él. No, lo primero es, ¿qué voy a aprender hoy? ¿Qué me va a enseñar el maestro? ¿Qué se me va a predicar hoy? Venimos con esa expectativa, hermanos, y con ese deseo ardiente de aprender. Usted paga su gasolina, paga el micro, hermanos, está enfermo, le duele su cuerpo, se para temprano, hermano, y viene porque usted quiere recibir una buena enseñanza. Imagínense, hermano, la tremenda indolencia de un pastor, hermano, que no se prepara, que llega y está aquí y dice, no sé ni qué voy a predicar. Pues a ver, dicen, como dicen por ahí, ¿no? Santa María, dame puntería, hermanos. Todavía son así, hermano, y dicen, bueno, pues aquí, abro aquí, a ver, ahora sí, aquí lo abro. Ah, pues esto voy a predicar. Hermano, esa es indolencia. Es indolencia, y dice la Biblia, hermano, que maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová, hermanos. No se debe de hacer. Hay pastores así, hermanos. Habrá pastores así que no se preparan y que nada más donde abren están predicando porque confían en su sabiduría, porque, hermano, pues son personas, hermano, ya de tiempo, y pues sí, hermano, yo no negamos que sepan cómo explicar la Biblia. Y se confían tanto que no se preparan desde antes. Bueno, donde llegue, pues aquí están leyendo, pues aquí voy a predicar. Eso es indolencia, hermano. Se debe de estar, hermano, preparando desde su casa, hermano. Desde su casa ya está viendo qué voy a predicar a la iglesia, ¿sí?
Y como le digo, hermano, yo tuve un pastor que así era, hermano. O sea, él mismo dijo que él no se preparaba, hermano. Él dijo, yo donde abro estoy viendo y veo la necesidad de la iglesia, busco un versículo y de eso predico. ¿Y saben qué, hermanos? Sí se veía. Sí se veía en su predicación, hermanos. Ustedes, hermanos, van a ver cuando un predicador está preparado. Cuando un predicador se preparó la predicación. Todos lo vemos, hermano. Y hemos visto, hermano, muchos ejemplos de hermanos que definitivamente, hermano, no se preparan, no se preparaban. ¿Sí, hermana? O hay hermanos que les toca predicar y les toca les hacen Fíjese, ¿no? Porque hay hermanas, pues sí, no, sí, hemos escuchado eso, ¿verdad? Hemos escuchado que dicen, mi esposa me ayuda a hacer el bosquejo. Porque, pues, hay hermanas que saben bien, ¿verdad? Saben. Fíjese, hermano, por ejemplo, yo a veces escucho a mi esposa que me dice, voy a enseñárselo a las hermanas. Y le digo, buen tema. Y me dice, nada más que yo lo voy a enseñar primero que tú, ¿eh? No, pero no es que le copie, sino que, pues son cosas, hermano, que la iglesia necesita, ¿no? Entonces, pero no es que uno le copie a la esposa, pero suele pasar eso que dice la hermana. Hermanos, el pastor tiene que pagar el precio, hermano, de documentarse para dar una buena predicación, hermanos. Y una buena enseñanza. Imagínense, hermano, que ustedes digan, hace mucho que el pastor no nos enseña acerca de la Trinidad. Ahorita, hermanos, hay tantas enseñanzas falsas por ahí. Y usted se topa, hermano, con una de esas enseñanzas falsas y usted no sabe cómo enseñar la Trinidad. Usted no sabe cómo enseñar la divinidad de Jesucristo. ¿Quién tiene la culpa, hermano? Usted tiene una iglesia local. ¿Quién tiene la culpa, hermano? Bueno, hermanos, muchas veces es el pastor. Aunque también, hermano, es responsabilidad de nosotros leer la Biblia y también documentarse. Pero si usted tiene una iglesia, es porque esa iglesia hay un pastor. Y si el pastor, hermano, es perezoso y no enseña esas cosas, el pastor tiene la culpa, hermano, de que nosotros, o que usted, hermano, muchas veces no sepa porque no se le está enseñando. Entonces, el pastor, hermano, es el encargado de enseñar, hermano, las doctrinas fundamentales de la palabra de Dios, hermano. Que usted sepa, hermano, la doctrina de la Trinidad, la doctrina del infierno, la doctrina de Jesucristo, tanto su divinidad como su humanidad, hermano. Y todo esto, hermano, aquí lo hemos enseñado. Por ejemplo, hermano, estos estudios que estamos dando ahorita, no es la primera vez que lo doy, hermano. Se han dado varias veces. El pastor Felipe los daba varias veces, hermanos, estudios. Pero, hermanos, se nos olvidan. Entonces es bueno estarlos repitiendo, hermanos, y el pastor es el encargado de estudiar para darle una buena enseñanza, hermanos. ¿Sí? Entonces, esto que usted sabe, que usted aprende, hermano, del pastor, hermano, es bien importante. ¿Por qué? Porque cuando escuchemos estos temas, hermano, vamos a saber, hermano, cómo yo debo de tratarle a usted y cómo usted, hermano, debe de tratar al pastor, hermano. Sí, entonces, por eso, hermano, estamos yendo a la palabra de Dios. El pastor, hermano, él es el encargado de velar por las almas, dice la Biblia, encomendadas a su cuidado. El Señor, hermano, puso este rebaño, hermano, y el pastor es el encargado, hermano, de velar por las almas, dice, como quienes han de dar cuenta. El pastor va a dar cuentas, hermano, Dios. Debe apacentarlas. Hermanos, ahorita hay muchos problemas en varias iglesias y el pastor, hermanos, es el encargado de ver por ese rebaño, de ver por esa hermana, de ver por ese hermano, de ver por esa familia. Hace mucho tiempo, hermanos, hubo un problema en la iglesia de allí en Guanajuato. Como yo le digo, hermano, esto lo cuento, hermano, porque estamos aprendiendo, además, son enseñanzas, ¿sí? Entonces, esa iglesia, hermanos, tenía otro grupo en la misma ciudad de León, Guanajuato, de la misma denominación, hermano. Había 2 pastores. En ese grupo había 2 pastores. Y uno de los 2 pastores, hermano, cayó en adulterio con una hermana de la iglesia. Y en pleno servicio, el hermano se le ocurre pues decir eso, ¿no? Hermano, ahí se agarraron a golpes. Le estoy hablando, hermano, de hace más de 25 años, hermano, cuando pasó esto. Se agarraron a golpes, hermanos. Porque ahí estaba el esposo de la hermana y la hermana pues dijo que el pastor aquí estaban adulterando, hermanos, y se armó, hermano, total, hermano, que se separaron, se divorciaron las familias y se puso bien fea la cosa. Entonces, hermano, ¿qué se tiene que hacer ahí? Hermano, es algo bien delicado, ¿eh? Sí, hermana. Sí, pastor, tiene toda la razón.
Es por eso que ahí también entra el comentario de los requisitos de un pastor. Es ahí donde entra también el versículo que estamos estudiando ahorita, Hebreos 13:7, que dice: considerad la conducta de vuestros pastores para imitar su fe. Entonces es donde ahí entran muchas cosas que nosotros como miembros, ¿sí? Poder tener esa confianza de platicar y saber que él no va a estar divulgando a los demás. O ya le divulgó a uno y ya los demás se enteraron del problema que trae X hermano. Entonces es algo bien delicado para poder ganar o tener ese respeto o ese ordenanza que nos dejó el Señor, porque todo es el Señor Jesucristo lo que nos ha escrito. Pues hay que ver, considerar también la conducta del hermano. También lo habla aquí, bueno, yo se lo entendía, yo me puse a leer, a estudiar. Esto es también considerar que para eso pasaron, como usted mismo lo ha dicho, a veces cuando recordamos al pastor fundador de aquí, Juan, son muchas cosas, como los comentarios que usted hace de pastores que no tienen buen testimonio. Yo no les digo buen testimonio a ustedes. O sea, todo eso es bien importante para nosotros poder. Claro. Sí, este pastor, sí. Ándele. Confío y todo. Ándele, Entonces, exacto. Es algo bien delicado para hablarlo, para enseñarlo, para todo. Sí, y fíjese, hermano, que ese blog que le digo, este pastor, cuando ocurrió eso, pues sí, tenía poco de pastor. Entonces, pasó todo eso, hermanos, este problema, no sé. Aquí lo que pasó, hermanos, que este hombre, la hermana estaba teniendo problemas con su esposo y él le estaba dando consejería solo, sin su esposa. Imagínense, hermano. Entonces, hermano, ahí pues estuvo todo del principio mal. Él debió de ir a dar consejería con su esposa a la hermana para ver este problema. Ahora, a lo que voy, hermanos, pasó este problema y todo otro no. ¿Qué se tiene que hacer ahí? Bueno, el pastor, hermanos, como dice la Biblia, tiene que velar por las almas de las personas, de las ovejas. El pastor que está en esa iglesia, porque había dos pastores, el pastor que quedó ahí, hermano, él debe de velar por esas almas. Ay, hermano, pues ya se divorciaron y otro no, esto, pues ya, lárguense cada quien a su lugar, ya váyanse. Pecadores. No, hermanos. Sí pasó eso y es delicado y es triste, pero se debe, hermano, de luchar para que haya una reconciliación en el matrimonio, hermanos. Una reconciliación en el matrimonio. ¿Esto va a costar? Sí va a costar, hermano, porque, hermano, pues se separaron, hubo un problema de adulterio y no se puede quedar así, hermano. Entonces el pastor, hermano, tiene que velar por esas almas y tiene que trabajar para que haya una reconciliación y un perdón bastante amplio. Hermano, es un adulterio y es muy delicado. Y, hermano, hay que hasta orar. Hay que ayunar, hermano, para que haya una reconciliación en ese matrimonio, hermanos. Entonces, este hermano, se fue para Estados Unidos, y se fue con su esposa, hermano, se fue todo. Y un pastor, hermano, que no era de esa denominación, un pastor de una iglesia bautista, estuvo trabajando por ese matrimonio. Varios tiempo, hermano. Años. Un pastor de una iglesia bautista que conocía a este hermano y a su esposa. Desde luego, hermano, cuando pasó eso, el pastor pues perdió su pastorado, ya no era pastor, ¿no? Pues, hay un adulterio. Pero se separaron. Pero, hermano, hubo un pastor que ni siquiera era de esa iglesia y empezó a trabajar por ese matrimonio, hermanos. A trabajar. Hermanos, otra vez se unieron, porque la hermana lo perdonó. Otra vez se unieron, hermano, y ya tienen años ya juntos. ¿Por qué, hermano? Porque el pastor, hermano, hay una carga en el pastor, hermano, de cuidar por las almas encomendadas a su cuidado. Ahora, fíjese bien, hermano, este pastor que trabajó en ese matrimonio ni siquiera era de esa iglesia, era de una iglesia bautista. Pero, hermanos, ahí está cuando vemos, como dice la Biblia, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque nuestro no es provechoso. Entonces, hermano, si en una iglesia, hermano, hay un problema así u otro problema, hermano, el pastor tiene que velar por esas almas, tiene que visitar, tiene que arreglar, ¿sí? Entonces, hermano, ¿para qué? Para que
todo el problema, hermano, se componga, haya una reconciliación o haya un perdón. Por ejemplo, cuando ves hay problemas entre hermanos, ¿verdad? Hay problemas y uno dice, híjole, pues ¿ahora qué hago? Pues bueno, hay que velar por esas almas porque el Señor las puso a nuestro cuidado. Hay que ver la manera de que haya una reconciliación. ¿Qué voy a decir algo, hermano? Es que muchas veces también el enemigo trabaja muy rápido, más en las personas que están débiles, que no estudian la Biblia, que no se ponen a orar o a ayunar. El enemigo ataca a esas personas. Y cuando vaya, por ejemplo, una persona que quiera cometer algo malo, pues dice a la Biblia y Señor, ayúdame en este problema y enséñame a obedecer y todo. Pero cuando están días y todo eso, no, pues sí. Pues sí pasa, hermano, ¿verdad? Pero ahora sí que, pues de todas maneras, hermano, el pastor tiene que estar ahí. ¿Iba a decir algo usted, hermano? Sí, pastor. La palabra de Dios decía que fue pues, por tu casa empieza. Entonces, si un pastor quiere respeto, tiene realmente que tener un hogar respetuoso, respetar a su esposa, ¿sí? Para que enseñe lo mismo, ¿verdad? Porque Él es el testimonio y que nosotros, el que puso Dios para que nosotros obedezcamos y respetemos. Entonces vamos a respetar de acuerdo al testimonio de los Muy bien. la palabra lo dice, ¿verdad? Entonces, sí, hermano. Sí, hermano, sí. Ahorita vamos a ir a ese punto. Ahorita vamos a ir al punto del respeto, hermano. Claro que sí. Entonces, hermanos, aquí vemos, entonces el pastor, hermano, va a dar cuentas delante de Dios por las almas encomendadas a su cuidado. Hermano, él debe de cuidarlas, hermanos, porque son almas que el Dios le encomendó, ¿sí? Porque Dios, hermano, pues lo puso ahí como pastor, entonces debe velar por ellas, debe predicarles y enseñarles, y debe apacentarlas, hermano, ¿sí? Como un pastor a un rebaño de ovejas. Pues ahí dice, ¿verdad? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Por qué? Porque ellos velan por vuestras almas como quienes se han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso, ¿sí? Entonces, así está este punto, hermanos. Hermanos, les puedo decir más ejemplos, ¿verdad? Pero por causa del tiempo no los digo. Vamos a pasar al siguiente. Este punto, hermano, lo vimos la semana pasada. Vamos a pasar al número 2. Alguien que me lea, por favor, hermanos, Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 1 al 3. ¿Alguien lo tiene, hermano? Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 1 al 3. Vea lo que dice la Biblia, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 1 al 3, hermanos. ¿Alguien lo tiene? ¿Lo puede leer, por favor? Luego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad de Dios entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la creencia. Gracias, hermano. El pastor no debe enseñorearse de la grey. Cuando dice, hermano, enseñorearse, significa tomar una posición de el Señor de la iglesia. ¿Sí? El Señor de la iglesia. ¿Por qué? Porque la palabra Señor, hermano, conlleva, hermano, una obediencia, pero una obediencia, hermanos, que si es verdad, hermano, que la iglesia debe de obedecer al pastor, porque así dice la Biblia, obedecer a vuestros pastores, pero es una suma obediencia, hermano, como a un señor, como a un amo, hermano, ¿sí? Entonces, dice, hermano, que el pastor no debe de enseñorearse, no debe tomar el papel del Señor Jesucristo, hermano. ¿Sí? Entonces, vea lo que dice la Biblia. Dice aquí el apóstol Pedro, hermano, recuerden que la carta de Pedro es una carta a todas las iglesias generales. Entonces Pedro le dice a los ancianos de esas iglesias: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada.
Y luego dice, apacentad la grey de Dios. Nuevamente, hermano, está la palabra apacentar, ¿sí? Refiriéndose al trato que debe de dar el pastor a las ovejas. Apacentad la grey, ¿de quién, hermanos? De Dios, que está entre vosotros, ¿sí? O sea, las almas encomendadas a tu cuidado, ¿sí? Que es entre vosotros. Dice la Biblia, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. ¿Qué es lo que el pastor, hermano, debe de hacer voluntariamente hace con la iglesia? ¿Qué es lo que el pastor, según este versículo, debe de hacer voluntariamente hace con la iglesia? Hermana Toby, ¿qué es, hermanita? ¿Qué es lo que el pastor debe de hacer voluntariamente hacia la iglesia? Aquí dice la Biblia. Pues lo que está diciendo apacentar, Ajá. Ándele. Exactamente. Ándele. Exactamente. Cuidarla. ¿Sí? Cuidando de ella, dice, no por fuerza, sino voluntariamente. O sea, cuidarla, hermano, no por fuerza, hermano, sino voluntariamente. Eso quiere decir, hermano, que un pastor, hermano, un pastor que no se enseñorea de la iglesia, la va a cuidar, hermano, voluntariamente y no a la fuerza. Pero hay pastores, hermano, lo que quieren cuidar a la iglesia a la fuerza, ¿sí? Entonces, no debe de ser así. Dice voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. O sea, hermano, pues quiere que le visite, pues cáigase con 500 pesos, porque pues no está bien eso, ¿eh? Quiere que vaya al hospital a cuidar, hermano, pues deme 1,000 pesitos, ¿no? Deme 1,000 pesos, porque pues mire lo que voy a trasladarse, y voy a gastar en mi gasolina, hermano. No debe ser así, hermano. Sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Yo voy a decir algo, hermano. pues también tratarlo con respeto y amor. Ujú. Muchos pastores que luego dicen, tú eres un ladrón porque roba los diezmos, no le das el diezmo al Dios, y tú mandilón, y tú esto, y eso no es respeto. El que no quiere respeto, tiene que respetar a su rey. Ahorita vamos a ver ese punto de respeto, hermana. Claro que sí. Ahorita vamos a explicar eso, ¿verdad? Ok, entonces, hermanos, dice, sino siendo ejemplos de la grey. Ahora, fíjense bien, hermano, lo que dice el estudio, ¿eh? Hermano Pancho, me lee, por favor, el punto número 2 y está ahí con la explicación que tiene el punto número 2, hermano. El pastor no debe enseñorearse de la ley, 1 Pedro 5, del 1 al 3, debe tratarlos con respeto y amor. Gracias, hermano. Fíjese, hermano, dice que el pastor no debe enseñorearse de la grey. Debe tratarlos con respeto y amor. ¿Sí? Dice aquí la Biblia, dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey, ¿verdad? Entonces, hermano, estos versículos nos hablan que el pastor, hermano, los va a tratar con respeto y con amor. Hermano Pancho, le voy a hacer una pregunta. Fíjese, estos versículos, hermano, los dos nos hablan que el pastor, hermano, debe tratar a las personas, a la gente, con respeto y con amor. Aquí dice, ¿verdad? No por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señores sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. O sea, está hablando, hermano, de que el pastor va a denotar que no se enseñó de la grey, hermano, al tratarlos con respeto y amor. Bueno, hay una parte aquí, hermano, que dice, sino siendo ejemplos de la grey. ¿Cuál es el ejemplo, hermano, que el pastor debe de dar? ¿Cuál es ese ejemplo que el pastor debe de dar? Estamos hablando de que el pastor no se va a enseñar de la grey. ¿Cuál es ese ejemplo que el pastor debe de dar? Dice, sino siendo ejemplos de la grey. ¿Cuál cree usted, hermano? Debe dar el ejemplo que Jesucristo dio a su pueblo, debe ser piadoso, debe de amar a la iglesia, debe de cuidar a la iglesia. Me dice que no se enseñe de nadie. Dice que ahí no debe ser porque es obligación, porque no debe ser porque él lo desea, porque él lo quiere. Eso es como un pastor es llamado, no es así. Y usted debe de hacer ese trabajo, no porque
porque es su trabajo, sino por lo que usted lo desea. Ser piadoso, ser, pues, tiene muchas cosas que tiene que hacer el pastor. Oí un comentario de un hermano que dijo, ¿sabes qué? Es que el pastor no predica nada. Ah, sí, hermano, pues sí, ¿no? El pastor no, a predicar no sirve. Pero ¿sabe qué? Nuestro pastor nos ama. Entonces, yo siento que ahí, bueno, yo no estoy de acuerdo con eso, pero sí estoy de acuerdo en que las dos, ambas partes deben ir juntas. Claro, claro. Sí, hermano. Sí, hermano. Sí, pastor, teniendo en cuenta que la iglesia, pues, fue comprada por Cristo con su sangre y el pastor, lógicamente, que él sabe que la iglesia no es de él, es de Cristo y llevar las cuentas a Cristo por las almas que están aquí. Y así es como debe conducir el pastor. Muy bien. Mira, hermano, mira lo que dice. Fíjese, hermano, dice apacentar la grey. Se está dando, hermano, esta responsabilidad al pastor. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. El ejemplo, hermanos, según este versículo que se está dando, hermano, es el ejemplo, hermanos, del sometimiento que el pastor debe tener hacia Dios. ¿Sí? Ese es el ejemplo. El pastor, hermano, debe de someterse a Dios. Aquí dice la Biblia, ¿verdad? Dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Hermanos, ustedes no tienen que ver o mejor dicho, ¿verdad? La iglesia, hermano, no tiene que ver en un pastor, hermano, a un señor al cual, hermanos, se le debe dar un señor, se le debe reconocer como un señorío como el de Jesucristo, no, pero sí habla de una obediencia. Ahora, esa obediencia, hermano, vamos a ver los siguientes puntos, también se gana, hermanos. ¿Cuándo? Dice, el pastor debe de demostrar, hermano, que él también se somete a Dios, sino siendo ejemplos de la grey. Porque, hermano, sí es cierto, hay pastores, hermano, que se creen los señores de la iglesia y toman la posición de Cristo, y a Cristo, hermano, lo dejan a un lado completamente. Y quieren que la iglesia, hermano, casi se hinque a ellos, que la iglesia les bese los pies, y la iglesia les compra carro, les compra avión, les compra esto, hermano, les da un dinero, hermanos, y comida y tantas cosas, porque llegan a creerse, hermano, señores de la grey. Pero la Biblia dice, tú tienes que ser ejemplo de la grey. ¿Y cuál es ese ejemplo? El sometimiento, hermano, que el pastor debe de dar a Dios. ¿Sí? Hermano, si yo quiero, hermano, si el pastor quiere, hermano, que la iglesia, hermano, que la iglesia respete al pastor, que la iglesia se someta a lo que él conforme a la Biblia está diciendo, ¿qué tiene que ver la iglesia, hermanos? ¿Qué tiene que ver la iglesia, hermanos? Sometimiento, que el pastor también se está sometiendo a Dios. Pero como estamos viendo, hermano, hay pastores que no son así. Hay pastores que se enseñorean de la iglesia, hermanos. Hay muchos pastores que, hermano, que llegan a creerse dueños de la iglesia. Y como se creen dueños de la iglesia, hermano, entonces sí. Entonces, hermano, son tiranos, hermano. Ahora sí los explotan, los tratan mal, hermano. No les enseñan, no les predican. Los trasquilan como las ovejas, hermano. O sea, los tratan mal. ¿Por qué? Porque no hay, hermano, no hay un sometimiento hacia Dios. O sea, el pastor, hermano, los pastores cierran la Biblia, la hacen a un lado, ellos ponen sus mandamientos, ellos, hermano, guían la iglesia como les plazca, como les place, pero la Biblia la hacen a un lado, hermano. ¿Sí? O sea, no hay un sometimiento hacia Dios. Por eso dice la Biblia, sé ejemplo de la grey. No como teniendo señores sobre ella, dice, sino siendo ejemplo de la grey. ¿Iba a decir algo, hermano? Pero usted, a ver. Es que lo que pasa es que hay muchos pastores que se hacen sentir mejor que Jesucristo cuando vino a la tierra, porque ellos quieren tener buenos carros, quieren tener buenas casas, y quieren tener, como decía un pastor, Jesucristo nunca tendría el poder de dar el carro, caminar tanto, de
tenía el poder de haber nacido en un palacio y todo. Ujú. Por humildad, él nace en un pesebre. ¿Y cuánto no matarían para encontrar todo? Sí. Y Jesucristo sufrió mucho. Y ese pastor que estaba diciendo, usted no es humilde, porque si fuera humilde no hubiera de decir, yo tengo una casa bien elegante y con los cuartos y que hago mis hijos. Sí. Y yo sí a los que tiene ahí a su rey, si no le dan 600 pesos de diezmos, no, de ofrenda. Entonces, no, ¿para qué los quiere? Ah, no, pues no. Y luego, aparte, Se enseñorean. también, él, de su cumpleaños le dan 32,000 pesos Ya nomás. para que fuera a pasear. Entonces, le dije, No, todo eso es de enseñorearse. No, es de Dios. Sí, se enseñorean, hermano, sí. Lo primero que tengo que decir, porque los hijos de lo que no, Ah, está mal eso. pero Sí. ya cuando le dije todo eso, ya se bajó el puntito y la abrazó. Digo, no lo dice por usted, que usted dijo todos, no dijo, hay algunos, que dijo todos. Y sacó 200 pesos y me lo puso la mano así cerrada. Dije, ay, con 200 pesos me quiere comprar. Fíjese, hermano, de 35,000 que le dieron, me le dio 200, no, hermano. Hermano Pancho, dice, ¿no? Yo creo que realmente que si yo me voy a someter al pastor, lógico, lo que usted dijo ahorita, el pastor se somete a Dios y en automático la iglesia se somete al pastor, porque esa autoridad la da Dios, pero el Espíritu Santo trabaja de esa manera. El Espíritu Santo no lo podemos engañar. Si yo veo que mi pastor usted puede tener una casa bien lujosa y puede tener un carro del año, eso se lo da Dios. Y dice la Biblia, no viene tristeza con ella, con esa riqueza. Pero si usted está sometido a Dios y hace, como dice la palabra de Dios, y somete su vida, su familia a la palabra de Dios, en automático la ley se va a someter al pastor. Al pastor. Porque esa autoridad Dios la da. Así es. Si el pastor quiere, como dice la hermana, quiere No, pues sí. para la familia. Sí, entonces. Eso le va a dar todo. No es la iglesia, dice la palabra de Dios, de los oídos de tu mano, todos trabajan aquí. Y en el barbecho del pobre hay mucho pan, pero se pierde por parte de juicio. Entonces, si el pastor está sometido a lo que es la palabra de Dios, en automático yo me voy a someter. Así es, al pastor. Muy bien, hermanos. Bien, vamos a pasar al siguiente, hermanos, que habla precisamente de eso. El tercer punto me dice, el pastor deberá ganarse, fíjese, hermano, vamos a hablar, hermano, en términos generales, porque pues, estamos hablando de la iglesia, las iglesias, ¿verdad? De Cristo. Dice, el pastor deberá, ¿qué, hermanos? ¿Qué dice? Deberá ganarse y sostener los siguientes beneficios. Alguien que me lea, por favor, hermana Leti, me lee, por favor, Hebreos 13:17. ¿Qué dice, hermana Leti? Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Gracias, hermana. Fíjese, hermanos, dice el estudio, hermano, que el pastor deberá ganarse y sostener los siguientes beneficios. Es lo que el hermano Francisco estaba hoy diciendo. Primeramente, hermano, la obediencia. Fíjese, hermano, dice la Biblia, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Ahora, la Biblia, hermano, está diciendo que la grey, hermano, que los creyentes de las iglesias deben de sujetarse ¿a quién, hermanos? ¿A quién? A su pastor, ¿verdad? A su pastor. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Fíjese bien, hermano, vamos a ver lo que conlleva que la iglesia, hermano, debe de obedecer al pastor y sujetarse. Es una misma recomendación a la iglesia, hermano, y una misma acción. Obedecer y sujetarse. Eso quiere decir, hermano, que si el pastor está dando, hermanos, está dando una orden que es bíblica, hermanos, una orden que es bíblica, yo la voy a obedecer
y me voy a sujetar a esa acción del pastor. ¿Por qué lo voy a hacer? Porque yo voy a ver que el pastor, ¿qué, hermano? El pastor está obedeciendo a Dios. Que el pastor está obedeciendo a Dios. Son las 11, hermano. Aquí voy a terminar la escuela dominical. La próxima semana vamos a continuar con esto, hermano, porque si le sigo me voy de largo, ¿verdad? Entonces, hermanos, ya vimos entonces, hermano, el primer punto, el segundo punto, y la próxima semana, hermano, vamos a continuar entonces con la obediencia al pastor y la oración por él y los demás puntos, hermano. Entonces, tenemos un versículo, hermano, de memoria. ¿Qué es, hermanos? ¿Cuál es el versículo de memoria? ¿Alguien se lo aprendió, hermano, Hebreos 13:7? ¿Alguien se lo aprendió, hermano, Hebreos 13:7? ¿Hermana? Acordaos de vuestros pastores que os enseñaron la palabra de Dios y considerad cuál haya sido su conducta e imitar su fe. Hebreos 13:7. Muy bien, hermana, felicidades. ¿Alguien más, hermano, se lo aprendió? ¿Nadie más, hermano? Bueno, hermano, vamos a ese versículo, hermano, para que no se nos olvide. Y la próxima semana, hermano, ojalá que lo pueda traer de memoria, ¿verdad? Hebreos 13:7, hermanos. ¿Todo tiene? Ok. Vamos a decir primero la cita y luego el versículo, hermanos. Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios y considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Hebreos 13:7. Otra vez, hermanos. Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Hebreos 13:7. Muy bien, hermanos, aquí terminamos la escuela dominical y continuamos la próxima semana, hermanos. Dios me lo bendiga.